La impunidad está habitando en este momento en España. Es más, ha ido escalando posiciones de forma vertiginosa. Y esperen ustedes, se cuestionará todavía más en las próximas semanas y en los próximos meses. Solo un gobierno como el actual, sin mayoría parlamentaria, con escasos valores democráticos y sin más proyecto que el resistir en el poder, podría estar pensando en aprobar una ley de impunidad. Una ley de impunidad para librarse a sí mismo. Solo alguien con su entorno político y familiar en una situación límite podría convertir en prioridad de su gobierno amordazar a la justicia. Solo alguien con su pareja investigada por corrupción, con su hermano investigado por corrupción, con el número 2 de su partido que lo fue investigado por corrupción y con el fiscal general del Estado, investigado por perseguir a sus rivales, es decir, investigado por corrupción. Solo alguien así, de desesperado, podría pensar más en sus problemas personales que en el problema de los españoles. Como ley de impunidad. Es evidente que creo poder interpretar lo que la mayoría de ustedes piensan, y creo también poder decirles que me hubiera deseado que nos encontrásemos en unas circunstancias diferentes a las que esta tarde vamos a describir. En unas circunstancias, efectivamente, en un tiempo en el que la impunidad fuese simplemente motivo de un estudio teórico o la excusa para remontarnos a un remoto momento histórico. Lamentablemente, la impunidad no es un lejano recuerdo que solo se encuentra en los libros de historia, ni tampoco el argumento de una distopía que nos aterra, pero que vemos como algo imposible. La impunidad está habitando en este momento en España. Es más, ha ido escalando posiciones de forma vertiginosa. Primero fue el pago que se abonó para lograr el poder y mantenerlo. Se regalaron impunidades con el mismo desparpajo que antes se otorgaban patentes de corso o se establecían tribunales especiales para determinadas clases sociales. Aquello respondía a un tiempo y una sociedad donde todos eran desiguales ante la ley, y la ley era una manifestación de arbitrariedad. Quienes pensamos que semejante situación había sido completamente superada en la España democrática, nos hemos equivocado. Y volvieron a equivocarse quienes creyeron que los desafueros también habían llegado al límite. En una segunda etapa, se busca la impunidad para comportamientos irregulares, comportamientos que merecen investigación judicial e imputación de personas que tienen cercanía familiar, política o partidaria con el poder. No solo se busca mediante los recursos que están al alcance de cualquier ciudadano, sino que se impulsan reformas legales ad hoc y en ocasiones ad hominem contra todo aquello que dificulte la impunidad. Para fortalecer esas reformas se instiga al desprestigio de personas e instituciones que solo han cometido un pecado, que es cumplir con su deber y ser íntegras. Ha sido precisamente la lucha contra la impunidad la que ha permitido que nuestra democracia se sobrepusiera a las pruebas más difíciles que tuvo que soportar. Con impunidad, el golpismo, el terrorismo de ETA o la sedición independentista habrían triunfado. Habrían triunfado y servido de aliento para intentonas posteriores, convirtiendo a la España democrática en algo frágil y a la intemperie que da bandazos sin un rumbo firme como nos ocurrió en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La presencia de esta jornada del representante de la asociación que lleva el nombre de Clara Campoamor me anima a poner a esta destacada jurista como ejemplo y al tiempo como advertencia. Efectivamente, ustedes saben que Clara Campoamor fue una mujer de convicciones firmes
que nunca se sometió a las etiquetas arbitrarias del tiempo turbulento que vivió. Y también ustedes saben que perteneció a esa tercera España, de los acuerdos que solo pudo hacer oír con la democracia que nace, no con la muerte del dictador, sino con las elecciones de 1977 y con la posterior Constitución de 1978. ¿Cuál es la advertencia que nos plantea esta figura pionera del feminismo cordial? Pues que la democracia no es algo que se mantenga por sí misma, sino que hay que cultivarla constantemente y estar atentos a todos los intentos de recortarla. Con la impunidad, pues, sin ir más lejos. Porque impunidad y democracia son incompatibles. En realidad la impunidad ni siquiera es compatible con los primeros conatos de organizar la sociedad de acuerdo con un mínimo de normas objetivas. España vive un proceso de erosión democrática sin precedentes en nuestra historia reciente. Sin precedentes porque se ha lanzado con toda virulencia y sin precedentes porque se está lanzando desde el gobierno. Y tiene como objetivo, pues, socavar los elementos que definen la calidad de una democracia. Socavar el Parlamento, socavar la alternancia, socavar la oposición, la independencia de periodistas, de los medios de comunicación y la independencia de la justicia, a la que se cuestiona, por supuesto, de forma constante y continua. Y esperen ustedes, se cuestionará todavía más en las próximas semanas y en los próximos meses. Solo un gobierno como el actual, sin mayoría parlamentaria, con escasos valores democráticos y sin más proyecto que el resistir en el poder, podría estar pensando en aprobar una ley de impunidad para librarse a sí mismo. Solo alguien con su entorno político y familiar en una situación límite podría convertir en prioridad de su gobierno amortazar a la justicia. Solo alguien con su pareja investigada por corrupción, con su hermano investigado por corrupción, con el número 2 de su partido que lo fue investigado por corrupción y con el fiscal general del Estado, investigado por perseguir a sus rivales, es decir, investigado por corrupción, solo alguien así, de desesperado, podría pensar más en sus problemas personales que en el problema de los españoles. La verdad es que solo alguien así pretende el poder para escapar de la justicia. Recordarán ustedes, lo dijeron muchas veces en esta Cámara, se empezó diciendo que no había nada que ocultar y que se iba a colaborar con la justicia. Y al final lo que se quiere es taparlo todo y entorpecer el trabajo de la justicia. Nadie que crea que ha cumplido la ley querría cambiarla. Sus esfuerzos, ya les anticipo, serán en vano. Pese a quien le pese, incluido al actual gobierno, España es y seguirá siendo una democracia. Tienen mi compromiso de que este partido defenderá siempre la ley y, por tanto, la igualdad de los españoles ante la ley. Y como hemos hecho llevando los atropellos de este gobierno a las instituciones europeas, llevando ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el intento del borrado por parte del Constitucional del mayor caso de corrupción de la historia de España, me refiero a los ERES, o recurriendo recusaciones injustas a magistrados del Tribunal Constitucional. Pues bien, no vamos a dejar pasar ni un ataque a la justicia ni a los derechos de los ciudadanos. Termino, y es un honor, insisto, abrir esta mesa de debate, porque es un honor haber reunido a este conjunto de personas, de expertos, para analizar la gravedad de este texto, que es un delirio antidemocrático desde el mismo título, y contar por ello con la voz de los ciudadanos, perjudicados principales, y también de los expertos, que nos van a dar las perspectivas académicas, constitucionales, de jueces y fiscales ante un engendro legislativo más.
Muchas gracias por su interés y escuchamos con absoluta determinación lo que ustedes nos quieran trasladar. Muchísimas gracias.